Bienvenido a la tercera temporada de La Vaca Esférica. ¿Que no nos conoces? No sabes lo que te has perdido. Pero tiene remedio. Empieza por el primer episodio y no podrás desengancharte. ¿Que de qué va? De lo que nos da la gana. De física, de cine, de las bacterias de tu intestino o de tu jefe el psicópata. Pero no te lleves a engaño. Básicamente somos como músicos de jazz en una jam session. Nos juntamos y a improvisar. Ah, y si no conoces a la Catos, ya estás tardando. En resumen, este es un podcast de culto y completamente sobrevalorado. Así que ya sabes, olvida la partitura y cuidado con los cambios de acordes. Sheldon, ¿tienes algo que decir que tenga que ver con el asunto del que te estoy hablando? Bueno, veamos. Puedo hablarte del gato de Schrödinger. Schrödinger. ¿Es la anciana del segundo A? No, esa es la señora Grossinger. Y además no tiene un gato, tiene un chihuahua calvo, un bichejo insoportable. Sheldon. Lo siento, me has distraído. Veamos. En 1935, Erwin Schrödinger, para intentar explicar la interpretación de Copenhague de la física cuántica, propuso un experimento en el que a un gato se le metía en una caja con una ampolla de gas tóxico que se podía romper en cualquier momento. Y puesto que nadie sabía si la ampolla se había roto o no, antes de abrirse la caja, se consideró que el gato podría estar vivo o muerto. Lo siento, no veo la relación. Pues claro que no la ves, aún no te la he explicado. Tendrías que ser telépata para verla y no existe la telepatía. ¡Sheldon, quieres seguir! Al igual que el gato de Schrödinger, tu presunta relación con Leonard ahora mismo puede considerarse fracasada o con éxito. Y solamente abriendo la caja averiguarás lo que ocurre. Entonces, ¿estás diciendo que debería salir con Leonard? No. Volveré a empezar. En 1935, Erwin Schrödinger... La madre que lo parió al que tradujo a Sheldon la verdad. Como que quisierais aprender física escuchando The Big Bang Theory en el doblaje castellano y vais de cráneo, ¿eh? O sea, lo del gato de Schrödinger, no Schrödinger, está muy bien, pero la idea era que el gato estaba vivo y muerto. En la versión original en inglés lo dice perfectamente, así que no sé por qué alguien tradujo I como O en algo que ya no tiene nada que ver con la mecánica cuántica. Que además es lo obvio, claro. Si el gato o está vivo o vivo está muerto, muerto. claro. No, no tiene misterio. No hay más posibilidades. Tal como lo han puesto. No tiene más. Bueno, hoy vamos a hablar de mecánica cuántica. Disclaimer hecho. Claro, exactamente. Pero no de pulseras cuánticas ni de cosas parecidas. Ostras. Y esa Mira, relación cuántica. El otro día conocí a una que llevaba una cosa negra y le digo, ¿pero qué es eso? Dice, un colgante cuántico. O sea, y entonces se me vio que se me saltaba la Les voy a vena. haber dicho, Empezó a salir como el gato sangre de por la Schrödinger, eres imbécil e idiota a la vez. No. Y menos mal que alguien dijo, oye, pues para ser cuántico es muy grande, ¿no? Y ya me salvó ahí de la vena. Yo ya no dije nada, me dio tiempo a no decir nada. Bueno, una cosa más que quería llamar la atención sobre lo que ha dicho Sheldon es que ha mencionado una cosa que se llama la interpretación de Copenhague, que creo que va a ser central un poco de lo que vamos a hablar hoy y que ya explicaremos lo que es. Bueno, es de hecho la visión tradicional de la mecánica cuántica, ¿no? La interpretación de Copenhague. ¿Qué es la interpretación de Copenhague? Habría que empezar. Habría que buscar a alguien que sepa de mecánica cuántica de verdad y que nos lo cuente. ¿Alguien de aquí sabe de mecánica cuántica? Bueno, hoy no lo habéis oído todavía porque está solo riendo aquí, pero tenemos un invitado que nos va a explicar, nos va a hacer una interpretación sin misterios de la mecánica cuántica. Es así, ¿no? Bueno, se puede intentar. Bueno, de hecho, Schrödinger propone su famoso gato para decir que la interpretación de la mecánica cuántica era absurda. Claro, todo el mundo lo entendió al revés, pero bueno. Y bueno, Pedro Tarazona es el invitado de hoy. Hola. Bienvenido, Pedro. Es catedrático, ahora emérito, de la Universidad Autónoma en física de la materia condensada, ¿no? Física teórica. Física teórica, cuidadín, física teórica de la materia condensada. Bueno, es para nosotros un referente, pues, para toda nuestra generación de físicos estadísticos. Y no solo por la mecánica cuántica. O de sistemas a ver si complejos. puedo llevar el agua a mi molino en algún momento. Sigue, por Tiene favor, José. cholón de publicaciones, Sí. o sea, casi 200. Y entre sus méritos yo quisiera destacar dos. Uno es que le dieron en 2014 la medalla de la Real Sociedad. Y el segundo mérito, que yo creo que es más importante, es que es coautor mío.
Sin duda alguna. ¿Pero es mérito suyo o tuyo o cómo? Yo ahí lo dejo. De hecho, con vacas esféricas. De hecho. Son vacas esféricas, exacto. No, y tiene un tercer mérito y es que da gloria escucharle porque es un Sí, gran desde divulgador. luego. Sí, y no solo eso, sino yo con todos los estudiantes de física de la Autónoma que he hablado siempre lo mencionan como el mejor profesor de la carrera, pero unánimemente. Faltan las camisetas Bueno, ya con tu estoy cara. con... Pues estáis todos de enhorabuena, entonces. O sea, invitas a comer tú, ¿no? Después de esta... Parece que sí. Bueno, la razón por la que lo traemos hoy es porque publicó hace un par de años, ¿no?, un artículo en la Revista Española de Física que se titulaba algo parecido a lo que he dicho, o sea, la mecánica cuántica sin misterio, o algo así. Y es referido a la interpretación bayesiana de la mecánica cuántica, ¿no? O Sí. cubismo, interpretación bayesiana de la mecánica cuántica, que es la mecánica cuántica sin misterio. Entonces, bueno, el artículo es muy bueno, lo recomendamos, ya lo pondremos en la lista de las notas. Y pues nada, aquí lo tenemos para que nos cuente un poco qué es la mecánica cuántica sin misterio. O quizás vamos a empezar por cuál es el misterio sí. de la mecánica cuántica y Por luego esa le idea, quitamos esa el idea que misterio. tenemos. Bueno, lo primero que yo no soy para nada un profesional de esto de la mecánica cuántica. Yo, de hecho, he Tampoco trabajado nosotros, casi todo el tampoco tiempo nosotros. en Mucho esas menos. cosas. Si estás en tu lugar. Estoy en mi entorno, En el entorno en el natural. departamento en el que hay mucha gente trabajando todos los días con Mecánica. cuántica, y yo de hecho soy como un poco el bicho raro que lo ve un poco desde fuera. Entonces, de alguna forma, lo que creo que si se puede aportar desde fuera a veces puede clarificar un poquito lo que hay dentro. Entonces, en ese sentido, pues siempre me ha interesado mucho. Ya, de hecho, habiendo escrito este artículo que publiqué hace un par de años, me vino, bueno, no, fue realmente recogiendo mis papeles en el departamento. Me salió un manuscrito que nunca envié de ningún sitio, que escribí cuando estaba empezando la tesis, sobre cómo se podría tratar de encajar esto en esta dirección. En aquel momento, claramente, bueno, miraba en una dirección que no estaba muy lejana, pero no avanzaba lo suficiente, no estaba todavía maduro el tema. Ajá. Cuéntanos un poquito primero cuál es esta interpretación de Copenhague, que es la idea que tenemos en general de qué es la mecánica cuántica. Ese misterio, cuéntanos el misterio. Bueno, el misterio realmente es podríamos decir que es un misterio de vacas esféricas, de hecho. Ujú. Es un misterio en que, bueno, los físicos que nos ponen mucho las vacas esféricas, pues tratamos de ver vacas esféricas en todas partes. Entonces teníamos la vaca esférica de la física clásica, que venía desde Newton, y de repente, pues eso hace 100 años, o un poco antes, empezó a cuajar que eso no valía. Y entonces, justo hace 100 años, estamos en el centenario, casi centenario, aparece una nueva posibilidad de definir unas ecuaciones que aparentemente sí que pueden describir eso. Y son aparentemente... ¿Cuáles eran las observaciones que llevaron a decir que no nos valían las vacas esféricas de Newton? Lo digo por el público. Bueno, esencialmente es cuando se empieza a entender cómo están hechos los átomos. Eso es. Cuando Rutherford se da cuenta de que el átomo está esencialmente vacío, que es un núcleo muy pequeñito con electrones dando vueltas alrededor. Trata de entender esos electrones como planetas alrededor de Que es una una estrella. idea muy natural. Es muy claro. natural. Y empiezan a salir chispas. Claro. No encajan las cosas. Entonces, bueno, hay todo un proceso De hecho, un átomo así duraría, ¿qué? Microsegundos. Claro, o algo claro, así. no, muchísimo menos. No existe Sí, menos. Sí. Eso no... Entonces, bueno, es allí donde van cuajando las cosas y de repente, bueno, pues empiezan a encajar. Y empiezan a encajar en un esquema que formalmente es muy distinto de lo que se tenía. Hay un experimento crucial, ¿no?, que es el de la doble rendija, ¿no?, que quizá pone, ¿o no crees tú? Yo creo que ese es un experimento Posterior, quizá. más Posterior. es más académico que Ya. real, sí. Quiere decir que nadie lo hizo. Yo creo que en los años 50, ¿no? Sí. Es cuando se hizo con electrones, Sí. me parece. Es un experimento que Se hizo se posteriori, ¿no? propone como que O sea, sería la clave forma aquí de verlo. es precisamente el adjetivo, ¿no? Cuántica. Sí. ¿No? Eso es lo que... Cómo aparecen saltos. Eso es. Eso ya venía de Planck, Ujú. que lo sabía, postulado de una forma totalmente empírica. Luego Einstein dice que eso también aplica al efecto fotoeléctrico, entonces poco a poco va cuajando esa idea. Bohr dice que eso es lo que puede explicar justo todas las rayas espectrales que se veían en los átomos y que hasta ese momento era un misterio porque estaban allí. Y ahí Planck estaba en pánico, diciendo que, pero parad, que esto era un truco, que esto era un truco, que no vale, que esto no vale. Que no vale, que no puede ser verdad. No Que puede ser yo verdad. quería publicar y... Que no me encajaba. Efectivamente. Y entonces poco a poco va encajando y es cuando esencialmente Heisenberg
con la idea de que usando unas matemáticas raras, que ni siquiera él tenía claro que eran esas matemáticas raras. Que ahora conocemos que son matrices. Álgebra que son lineal, matrices, pero que en su momento ni siquiera... Es que los físicos no estudiaban álgebra no en estudiaban aquella época. eso, sí, sí. No. La idea de que había cosas que no conmutaban, Fue Jordan, ¿no? El que le se dijo... lo tuvo que decir Jordan, que eso son matrices. Claro. Y luego, claro, tenían a Hilbert al lado inventando los espacios de Hilbert al lado. Entonces, todo encajó en ese... Gilbert, en ese momento. apresúrate, que esto lo tenemos que lo tenemos a punto ya. Pero el caso es que acabó habiendo una serie de ecuaciones que eran claramente muy distintas, que reproducían claramente, permitían predecir una serie de fenómenos cada vez más según se ibas profundizando en cómo manejarlas, pero que no encajaban para nada en el concepto de lo que era la realidad clásica. O sea, que había algo que funcionaba, pero no se sabía cómo interpretar, ¿no? Básicamente. No, que funcionaba a bajo Funcionaba nivel. a O sea, bajo cuando nivel. hablabas de electrones, de átomos y tal, pero no describía... O sea, la mecánica de Newton parecía otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero por supuesto la mecánica de Newton tenía que ser verdad, porque Claro. daba perfectamente cómo se movía Lo había los dicho planetas. Newton y a callar todo el mundo. Y aquí, claro, No es un caso en el que una teoría desbanque a otra, sino que de alguna forma tienen que coexistir las dos. Y la interpretación de Copenhague, la interpretación de Bohr, de alguna forma buscar una especie de apaño. Un poco para salomónica, decir- ¿no? Sí, para decir que bueno, pues que las dos deben ser verdad. Entonces ahí vi que saber cuál de las dos tienes que usar en cada momento. aquí el misterio también viene de que nuestra experiencia es newtoniana. La experiencia que nosotros Claro. tenemos es de lo grande, de lo macroscópico, Obviamente, ¿no? claro. Y entonces no tenemos una intuición educada para cómo se funciona en lo pequeño, y entonces bueno, pues de ahí surge esta... Sí, ese es el problema fundamental. Lo que ha hecho que la cuántica haya aparecido como tan misteriosa es justamente que esas dos idealizaciones, esas dos vacas esféricas distintas, que de alguna forma tienes que decir, a veces miro una y a veces miro la otra, de alguna forma nuestra intuición, como dice Susana, se las cambia de orden. Pensamos que tenemos que encajar nuestra intuición clásica de que las cosas están en un sitio en la intuición cuántica. Entonces tenemos que imaginarnos que los estados cuánticos, de alguna forma, los podemos imaginar como una especie de grano grueso mágico de lo que sería la intuición clásica de que las partículas están en un punto. Volviendo a lo de Schrödinger, ¿no? Esa idea de que el gato está vivo y muerto a la vez es algo que en mecánica cuántica, no para gatos, sino para átomos, tiene sentido. Pero claro, para gatos no tiene sentido, ¿no? Ese es el conflicto, ¿no? No, pero el conflicto es un poco más fuerte porque lo que te acaba diciendo es que la propia idea de que hay un espacio en el que las partículas ocupan una posición, que es nuestra intuición clásica, tratas de usarlo como el grano fino sobre el que construyes esos estados cuánticos en los que no están en un sitio, cuando realmente es al revés. La intuición clásica es una intuición de grano grueso. Toda nuestra intuición clásica, todos nuestros estados clásicos, toda nuestra idea de que las partículas están en un sitio, ese un sitio es un punto muy gordo que contiene muchos estados cuánticos. Yeah. Entonces, esa intuición que realmente tenemos, porque es así como funcionamos, Claro. y que hemos usado para construir toda la física clásica, es una intuición que está a un nivel de grano grueso respecto de lo que tratamos de entender. Entonces, no es tanto que las partículas puedan estar en un sitio y en otro, Yeah. es que ni siquiera tiene Tiene sentido sentido la que pregunta. estén en un sitio o en otro. Las partículas acaban estando en un sitio o en otro cuando esos sitios son puntos gordos. Solo entonces acaban estando en un sitio o en otro. Cuando nos ponemos las gafas de ver pequeño, Entonces, resulta que esperamos hacer el zoom y que las cosas sigan donde pensamos que tienen que estar, y, no. y ahí ya Eso es. falla la imagen que nos hemos construido para el mundo macroscópico. eso es. Y eso es lo que ha dado toda esa aureola de mágica Mística, a la mecánica cuántica. Claro, pero es que incluso, estoy pensando, incluso la ecuación de Schrödinger y tal, intenta forzar esa visión de los puntos, ¿no? Porque tú expresas las funciones de onda en términos de las posiciones del espacio, ¿no? Bueno, sí, sí. Y es como si fueran puntos, o sea, como si una partícula de facto pudiera estar en un determinado punto. ¿no? Todo está construido así. Todo o sea, está construido toda la ahí. física está construida desde allí. O sea, que está todo construida mal, del grano. está todo mal. No está mal. Eso también lo hacemos en otras teorías físicas. Sí. Tú, por ejemplo, puedes hacer una teoría de Landau en la que al final el grano grueso va a ser la termodinámica, pero el grano fino del que partes ya es termodinámica. Sí. Hablas de que hay una función que es una energía libre que de alguna forma vas a usar para minimizar Sí, y tal. sí, sí. O sea, construir una teoría física desde el grano grueso, que es el más accesible,
para tratar de identificar cómo tiene que ser el grano fino, no es tan descabellado. Pasa que en el caso en el que el grano fino que nos creemos acaba siendo el espacio mismo, te acaba rechinando más. Claro. Porque se pelea no solo con tus ecuaciones físicas, sino con toda su intuición desde que te ponían el chupete y decías, el chupete está en la boca. Estamos en un contexto histórico en el que, o sea, a los físicos se les está moviendo la tierra de los pies constantemente, porque Einstein hacía poco de decir que el tiempo no es lo que pensamos, o sea, el tiempo no es una cosa que esté fluyendo ni de lejos, y ahora viene la mecánica cuántica a decir que en el fondo ni el espacio tampoco. No es una cosa donde puedas localizar cosas, que eso no existe. O sea, esa idea es falsa. Con lo cual es que no sabemos ni cómo pensar en términos de eso, ¿no? Y eso, como tantas teorías, no solo de la física, sino también de otras áreas, empieza en un momento en el que se sabe lo que se sabe y hay como accidentes congelados, ¿no? Tanto en cuanto a la semántica de descripción de estas ideas, como a los conceptos que luego dejamos un poco de pensar sobre el concepto, heredamos esa visión de los que nos han precedido y ahí llegamos casi al día de hoy. Entonces hay muy poca gente, y eso creo que lo ha hecho Pedro, que se replantee cómo estamos interpretando, ¿no?, las observaciones y vuelva a la raíz, porque la raíz es lo que nosotros estamos observando. Pero esas observaciones también tienen su pero, ¿no? Bueno, ha habido mucha gente que desde el principio se ha tratado de plantear qué es lo que pasaba, ¿no? El propio Redinger ya se planteaba que él saca su función de onda pensando que eso va a ser un campo real, tan real como el campo de temperaturas o el campo de velocidades en un líquido, ¿no? Y luego resulta que no le encajaba, pero su idea era recuperar de alguna forma el realismo clásico. Y no lo consigue. Claro, porque el problema de todo esto es lo que llaman el problema de la medida, ¿no? Por eso hay distintas interpretaciones, la de Copenhague y otras, que cuando alguien hace un experimento y tiene, en principio, ese objeto físico con el que puedes hacer cuentas y matemáticas y te lo parece todo muy bien, que es la función de onda, pero luego tú pones ahí una pantallita y el electrón pega en un sitio. Sí, yo diría que el problema realmente es el propio concepto de estado. El concepto de estado es un concepto esencialmente clásico, en el que uno prepara el sistema, yo preparo el sistema, y ahora cualquiera de vosotros lo puede medir, puede hacer predicciones en base a lo que ha medido, y lo podéis medir cualquiera de vosotros independientemente y no cambia nada, el sistema sigue estando allí. Eso es lo que ya Heisenberg se da cuenta de que cambia completamente con su formalismo. Seguimos hablando de estados cuánticos, pero el concepto de qué quiere decir un estado ya cambia completamente, porque yo lo puedo preparar, pero si no os digo cómo lo he preparado, vosotros no podéis medirlo de una forma segura. Y si lo medís uno de vosotros, destruye lo que va a medir el siguiente. Entonces, el concepto mismo de estado, de que hay algo que está allí, aislado y separado. Que te puedes olvidar de cómo se ha preparado, te puedes olvidar de cómo sabes tú que está allí y puedes hacer predicciones sobre ello, independientemente de las predicciones que haga otro, midiendo dónde está. Y eso es un concepto clásico. Y ese concepto sale como una propiedad emergente, justamente por un proceso estadístico puramente, por un proceso de grano grueso, de pasar del grano fino cuántico al grano grueso clásico, a estos puntos gordos. Es como cuando aparece el que los estados son estados. Como los entendemos clásicamente. El que medirlo ya no va a afectar a él. El que los pueden medir varias personas y no va a pasar nada. ¿Nos puedes dar algún ejemplo, Pedro, de algún estado cuántico que se destruye cuando medimos? Estoy pensando en la audiencia también. Bueno, el gato de Redinger es un caso clarísimo de eso, ¿no? El gato de Redinger es un caso clarísimo. O sea, es justo poner... Alguno con espines, algo un poquito más cuántico que un gato. A ver, pues con espines lo tienes tan fácil como decir, el Stergerlach, que tú mandas los espines, les pones el imán este que has limado para que tenga una punta, entonces los que van con el spin en una dirección los pones para arriba y para abajo. Entonces tú tienes que decidir en qué dirección vas a medir los espines. Tienes que decidir en qué... Entonces, en el momento en que pones el imán, vas a separarlos en arriba o abajo o en derecha e izquierda. Y has alterado el sistema. Una vez que lo has medido, ya lo has cambiado. Y el siguiente que mide mide lo que ha salido de tu experimento. No puedes decir que... Entonces, un solo sistema cuántico es imposible de medir si no sabes cómo lo han preparado. Entonces, si quieres aplicar con rigor el concepto de estado, de algo que vas a poder medir y predecir, no lo puedes aplicar a un sistema, lo tienes que aplicar a un colectivo. Es decir, me van a dar no un electrón, sino una serie de todos los electrones que yo quiera,
Todos iguales. que todos están preparados de la misma forma. Entonces sí que puedes jugar a mover los imanes hasta que das con la dirección en las que todos pasan en la misma salen en la misma dirección. Entonces dices, ya puedo. Entonces, si quieres ser preciso, un estado cuántico no te dice cómo está un sistema, sino cómo está un colectivo de sistemas o cómo está el artilugio, el cacharro que te fabrica ese colectivo. Ya. Pero sin embargo, justo porque venimos de que llamamos estado a los estados clásicos, nos imaginamos que el estado cuántico es también cómo está el sistema. Ya. Entonces, eso es lo que de alguna forma más confusión crea. O sea, digamos que en la física clásica está el científico por un lado y la naturaleza es inmutable. Y el científico hace un experimento y reproduce siempre lo mismo, ¿no? Y en el mundo cuántico esa separación se borra, ¿no? Sí. O sea, no tiene sentido hablar de la naturaleza y el experimento. Hay que saber cómo el experimentador ha preparado el experimento también. Eso es lo que Efectivamente. estás- O sea, un sistema cuántico es inherentemente un sistema tan abierto que engloba al experimentador. Sí, eso es. Mientras que en sistemas clásicos tú puedes fabricarte situaciones en las que eso lo evitas. Hay obviamente también sistemas clásicos abiertos en los que el entorno es importante, pero puedes figurarte que una forma en que haces eso mínimo. Pues yo ahora que te escucho digo, ¿y dónde está la mística? O sea, ¿por qué no la explicaste tú hace 100 años? No, me refiero, porque... Bueno, no estaba. No, quiero decir que, o sea, evidentemente nosotros somos de física estadística y te compramos esta idea de que al final tú lo que estás viendo es un proceso estadístico de la vida. Pero ¿por qué esta idea no surgió hace 100 años y por qué tuvieron que buscar esas otras explicaciones tan esotéricas? Bueno, porque ¿Tienes alguna razón? O sea, ¿se te ocurre algo históricamente por qué ocurrió así? vamos a ver, yo creo que la interpretación de Bohr es una interpretación de lo más honesta. Es decir, lo que sabemos en este momento es que hay una cosa que son electrones moviéndose en átomos y moléculas que siguen estas leyes, y por otra parte sabemos que cuando lo medimos con cacharros Grandes. en el laboratorio, pues acabamos teniendo esta distribución probabilística. Entonces, bueno, tenemos una separación que en la práctica está clara. Y entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a buscar, a aplicar recetas y tirar para adelante. La idea de que podía haber un fondo estadístico, yo creo que sale tan pronto como con von Neumann. Von Neumann ya empieza a jugar con la interpretación. ¿Cómo no? Qué grande. ¿Cómo no? Qué Realmente grande. era tipo? un cabrito, pero muy listo. Yo creo que para llegar a von Neumann a lo mejor vale la pena que hagamos que salgamos un pequeño fuera del camino y volvamos a la mecánica clásica y describamos cómo la mecánica clásica que conocemos se puede interpretar también de otra manera, porque nos va a servir un ejemplo más sencillo para luego pasar a la cuántica, que es que estamos acostumbrados a pensar en la mecánica clásica con las ecuaciones de Newton o con sus formulaciones equivalentes, las ecuaciones de Lagrange, las ecuaciones de Hamilton, en que tenemos puntos que siguen trayectorias en el espacio y todo es perfecto y determinista y perfectamente calculable. Y luego ya si queremos ocuparnos del caos y todo eso, pues vamos a nuestro antiguo capítulo del caos, lo escucháis y ya está. Pero todo es así de sencillo. Pero sin embargo se puede mirar de otra manera, porque hay otra formulación más estadística que se basa en otra ecuación distinta, que es la ecuación de Liouville, en el que tu condición inicial no es la posición de un punto en el espacio, sino que es una distribución de probabilidad que se puede entender como tengo un millón de partículas y están repartidas así, o se puede entender tengo una partícula, no puedo medir su posición con exactitud exacta porque no puedo, porque es imposible, y entonces tengo en cuenta el error de mi medición. Claro. Y entonces no solo tengo una ecuación que me dice cómo se mueve esa partícula, sino que se me dice también cómo se mueve la indeterminación inicial que yo tengo. Entonces, la mayoría de la gente ha pensado en esto como un paso más allá para meter estadística en la mecánica de Newton. Pero es que se le puede dar la vuelta al calcetín y decir, ya que nunca podemos medir nada de forma exacta, ¿por qué no es la ecuación de Liouville la ecuación fundamental para nuestra descripción de la naturaleza y las ecuaciones de Newton una aproximación que hacemos cuando despreciamos la incertidumbre? Sí, efectivamente, yo creo que esa es la clave fundamental. Ahí la física se construye de una forma reduccionista que te lleva a un determinismo completo. Entonces llega a tener el márchamo de que es la teoría científica por excelencia porque es capaz de hacer eso. Vamos a los ladrillos más básicos, tenemos ecuaciones perfectamente determinadas que nos dicen todo cómo va a estar. De hecho, todos los ríos filosóficos en los que mete Newton a los filósofos durante varios siglos del determinismo vienen de eso, de creerte que realmente todo está atado, hay unas ecuaciones que te determinan todo y el problema es determinar esas ecuaciones que aplican sobre los ladrillos básicos. Lo que dice Saúl es completamente cierto, yo creo que es la clave. De hecho,
hay que, de alguna forma, darse cuenta de que esa visión de la física tradicional, a los alumnos les diferencio la física tradicional de la física actual, diciendo que la tradicional incluye la clásica, Newton, Maxwell, y también la moderna. Llegas hasta las teorías cuánticas de campo, sigue siendo física tradicional, en el sentido de que estás apostando a una visión reduccionista. Mientras que la física que se hace ahora en día, en la mayor parte de la física que se hace en día, todavía hay gente que se aferra a esa visión tradicional, es una física en la que la idea es que no hay ecuaciones que te vayan a describir todo, no vas a tener posibilidad de llegar a los ladrillos básicos. De hecho, ni siquiera está muy claro que el propio concepto de ladrillo básico exista, que las leyes físicas son leyes que actúan entre un nivel de descripción y otro, son leyes emergentes, justamente apoyadas en este tipo de juego de cómo describes un sistema a varios niveles, y que son leyes que siempre son aproximadas, que siempre estás focalizando en una parte y dejando fuera otra parte. Entonces, en ese sentido, claramente lo que está haciendo tanto Newton como Heisenberg y Schrödinger es olvidarse esencialmente de la entropía. O sea, dan por supuesto de que sabes todo lo que puedes saber del sistema. El problema es que lo que puede saber Newton del sistema es diferente, muy diferente, cualitativamente diferente de lo que Schrödinger o Heisenberg dicen que pueden saber del sistema. Pero ambos dan por supuesto de que saben todo lo que pueden saber, y que sabiendo todo lo que pueden saber tienen unas ecuaciones que les permiten predecir totalmente lo que va a pasar. Sí, porque que una visión estadística es justo aceptar que no solo no sabes exactamente cómo va a estar el sistema, sino que tienes también un crecimiento de esa entropía. No sabes ni siquiera cómo es el sistema. No estás muy seguro. Sí, son dos niveles de ignorancia, ¿no? Una es la ignorancia de no ser capaz de medir con la precisión infinita, ¿no? O sea, saber exactamente dónde, pero otra es saber la incertidumbre de que ni siquiera sabes si la teoría es completa. Esto es, sí. Eso es, Lo uno es decir que la entropía no es cero, y lo otro que crece. eso es. Ahí también tenemos, digamos que la historia es que la mecánica de Newton es muy exitosa para predecir los movimientos de los cuerpos celestes. Sí. Y eso, claro, nos da un nivel de seguridad, digamos, ¿no? Es decir, que tú puedas predecir eclipses a miles de años y sean exactos. Pues, o de mira al cielo y que aparezca el cometa. Claro, ¿no? Es increíble. Eso hace... De ahí bebe la tradición de pensar en el determinismo y en la predictibilidad. Lo que pasa es que es una visión sesgada, porque totalmente, claro, los errores, la incertidumbre que puedes tener en la posición del planeta Marte no tiene nada que ver con la que puedas tener de una canica rodando, ¿no? Por supuesto. O sea que... Y una cosa que me gustaría añadir a lo que estás diciendo, solo por aclarar, es que la ecuación de Schrödinger es tan reduccionista en este sentido y tan determinista como puede serlo la de Newton, a pesar de la indeterminación cuántica y demás. Estamos hablando de indeterminación en la medida, en la condición inicial, por así decirlo. Bueno, hablabas antes de von Neumann, de que von Neumann fue el primero que tuvo esta visión y tal cual. Cuéntanos un poco más de ese asunto. Bueno, lo que dice von Neumann es que los estados cuánticos puedes no estar seguro de en cuál estás, exactamente igual que en un sistema clásico puedes no estar seguro de cómo está. Entonces lo que se dio cuenta es que puedes escribir una ecuación que formalmente es muy compacta, de hecho se puede entender como la traducción cuántica de la ecuación de Liouville, que tiene una formulación matemática muy precisa, para un objeto que es la matriz densidad, que incluye los estados cuánticos y sus probabilidades. Pero lo que es más mágico de esa formulación es que te pone de manifiesto que los estados cuánticos, en cuanto se mezclan unos con otros, de alguna forma se emborronan. Un estado cuántico en el que estés mezclando espines hacia arriba y hacia abajo acaba siendo indistinguible de un estado cuántico en el que se mezclan espines hacia la derecha y hacia la izquierda. Claro, porque por ejemplo la ecuación de Schrödinger funciona para estados puros, ¿no? Donde un estado puro es que un electrón, por ejemplo, tenga el spin o para arriba o para abajo, al 100%. Sí. Pero claro, tú nunca puedes estar al 100% seguro de que el electrón tenga el spin para arriba o para abajo. Entonces lo que tiene sentido es un estado mezcla en el que tienes en cuenta esa indeterminación, ¿no? Claro, sí, el asunto es que tú puedes seguir la pista. Si tienes un estado mezcla, puedes decir, bueno, pues yo tengo el 40% de spines de esta forma y resuelvo la ecuación de Schrödinger para ellos.
el 60% que tiene esta otra y resuelvo la ecuación de Schrödinger y las predicciones que hago las tomo al 40-60%. Eso sería la forma, digamos, equivalente a resolver la ecuación de Newton con trayectorias perfectamente definidas. Pero lo que dice von Neumann es que no, que puedes hacer otra cosa. En vez de manejar eso, construyes ya un objeto matemático, esa matriz densidad, que incluye ya esos dos estados cuánticos con sus proporciones. Y ahora tienes una ecuación que te dice ya cómo todo ese objeto matemático va a evolucionar. Y lo que acaba siendo relevante es que dentro de esa ecuación estás manejando un objeto en el que se te mezclan muchas posibilidades distintas de haber mezclado estados cuánticos. Es decir, que un estado cuántico es realmente la idealización de una matriz densidad, técnicamente, cuando solo tiene un autovector con autovalor 1. Entonces, igual que decíamos en el caso clásico, igual que podemos pensar en la ecuación de Liouville como la más genérica y la de Newton como una aproximación, podemos pensar en la ecuación de von Neumann como la más genérica y la de Schrödinger como una aproximación, un caso particular. Exactamente. O sea, tú puedes decir que Newton lo consigues si la nube de probabilidades que te da Liouville la haces tan pequeñita que la manejas como un punto. Puede ser un punto gordo, pero te olvidas de que es gordo y lo manejas como un punto. ¿Y por qué haces eso? Pues porque pasa de tener que usar ecuaciones en derivadas parciales a ecuaciones en diferenciales ordinarias. Y es más fácil. Hay una facilidad matemática que te hace más fácil. De hecho, la ecuación de Newton es la ecuación de las características de esas ecuaciones de derivadas parciales. Entonces, es una simplificación. Entonces, es que realmente cuando te fijas, toda la física está construida así. Estás buscando la formulación que acaba siendo tan elegante porque eliges el caso en el que... Hay un sesgo de belleza. Hay un sesgo de belleza, sin duda. Y de simplicidad. Pero yo me doy cuenta de lo mal que está contado esto en los currículos normales, en física, porque normalmente te cuentan la ecuación de Liouville y la ecuación de von Neumann. Sí, te la cuentan. Bueno, a mí me la contaron, pero la cosa es como una cosa anecdótica. O sea, es algo de... Fijaos que también se cumplen estas ecuaciones. Esto lo puedes formular en términos de una matriz, pero como que es una formulación equivalente y alternativa a la de Schrödinger, pero la de Schrödinger es la buena, o la de Newton, la de Newton es la buena. Cuando la idea es al revés. O sea, está completamente... Bueno, yo creo que se cuenta un poco también, en parte históricamente y en parte como el caso de éxito, ¿no? Y Newton tiene más éxito porque puedes hacer más cosas con Newton, ¿no? Hay también una discusión filosófica, ¿no? Hay gente platónica que te dirá, bueno, nosotros no podemos medir con infinita precisión, pero eso no significa que las partículas no tengan su posición infinitamente bien definida. Entonces la ecuación de Newton es la fundamental de la naturaleza y nosotros no podemos alcanzar eso. Mientras que la otra postura, que es la que estamos un poco explicando aquí, es no, las leyes de la física tienen que estar hechas a la medida de los humanos que estamos haciendo las medidas del mundo y entonces tenemos que tener en cuenta nuestras imprecisiones. Ahí está. Pero eso supone digamos, adoptar el punto de vista de que tu conocimiento del mundo es necesariamente limitado siempre. Entonces tienes una incertidumbre y tienes que vivir con ella siempre. Pero tú eres bayesiano o qué? Claro, es justo lo que estoy diciendo. O sea pero es que el bayesianismo no es una forma de pensar común en la gente. O sea, el bayesianismo es como que da la vuelta a la probabilidad. O sea, hay mucha gente que piensa que la probabilidad son propiedades intrínsecas de la materia. De hecho, hay mucha gente que piensa que la mecánica cuántica es probabilística porque es así como es la naturaleza. Y no se da cuenta de que es nuestra descripción de la naturaleza, lo que es probabilístico y lo que... Bueno, eso te lleva hasta... Kant ya veía que las teorías de Newton, que admiraba mucho, no estaban reflejando una realidad externa, sino que era nuestra forma de encajar en nuestra mente, que era la auténtica realidad de las ideas, encajar esa sensación. Si alguien entendiese a Kant, qué listo era. O si Kant hubiera sabido matemáticas. Es que mira que es duro de leer, yo lo he intentado. Mira que es duro el tío. ¿Te has leído la crítica de la razón? No, lo he intentado, digo. Joder, es duro. Pero vamos, pues hay peores. Que la idea está de que realmente el determinismo debería ser el dogma fundamental. Yo creo que está muy arraigada, de alguna forma se ha convertido en la religión de toda una de hecho, categoría de físicos, ¿no? Es como sexy también, ¿no? Pensar que la física es, hasta para las demás ciencias, ¿no? Es la ciencia a la que aspirar, porque la física sí que habla de las leyes de la naturaleza, ¿no? O sea, sí que explican ese determinismo de la naturaleza. El propio concepto de leyes de la naturaleza ya te está diciendo algo, como lo vemos, ¿no? Sí, bueno, recuerdo, hablando de otro tema con un economista, justo le dije yo, no, mira, las leyes de la física al final son buenas recetas de hacer apuestas.
Y me miró con unos ojos como platos diciendo, los físicos decís eso, pero si No, en realidad mayoritariamente no. O sea, somos un poco minoría, ¿no? Claro, Físicos somos minoría, pero estadísticos. tienes razón. O sea, Hombre, otro completamente, Claro, si no, no estaría aquí, claro. Pero lo que estás vendiendo Sí. de cara al resto de las ciencias es que sí, que la física... Vendes platonismo. o sea. vendes Eso un es, platonismo exacto, sí. Y eso, bueno, los que levantan esa bandera de que la única física fundamental es efectivamente esa. Yo creo que ha hecho mucho daño los físicos, lo que llamamos teóricos, ¿no? Que también la divulgación, a veces han escrito la divulgación como si esto es la física de verdad la que se sabe y que nadie cuestione esto. Porque... Bueno, pero eso es una corriente que lleva desde Newton. ¿Eh? O sea, yo creo que arranca en Newton, sobre todo. Pero fíjate que yo creo que había más tensión interna desde la época de Einstein, ¿no? Había más tensión interna al principio del desarrollo. Llevamos siglos con el tema, Sí, entonces... Y luego esa tensión desapareció, no sé, históricamente nos cuentan que es un poco con el proyecto Manhattan, ¿no? Que se pasa de una física más naturalista a una física más ingenieril, ¿no? De calcula y calla, ¿no? Esa es la frase esa de... Ya. Y yo creo que ese tipo de preguntas, ¿no? Se han quedado un poco más enterradas. Y el mainstream ha sido pensar de esa manera. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta el éxito práctico Claro. de ver los ladrillos más fundamentales. Pero tú lo has dicho bien, es el éxito práctico. O sea, estás poniendo el foco en la capacidad de predecir, ¿no? Con machine learning, Sí, ¿no? sí. Efectivamente. O sea, Ya, pero es un entonces, sesgo de observación fortísimo, sesgo. claro. Sí, sí, sí. Entonces, no puedes... Ignorarlo, eso, claro. Lo que contabais antes, el predecir un eclipse o predecir la posición de los planetas es tan espectacular, o predecir dónde va a aparecer un planeta nuevo, es tan espectacular O el que... bosón de Higgs. Tú mides. ¿Quién se opone a eso? ¿no? Claro. Claro. Pero lo mismo con la cuántica, las recetas de la cuántica Efectivamente, sí, sí, han sí. sido Tremendamente muy exitosas, exitosas, maravillosas, ¿no? claro. sí, sí. Y claro, uno El se calle aferra a calcula eso. funciona, Y luego vuelve la sorpresa, ¿no? Encuentras el entrelazamiento o este tipo de comportamientos y dices, ¡ah! Que esto, claro, ¿cómo no lo explico? Y nos vas a hablar de no localidad, ¿no, Pedro? Bueno, la localidad es justamente eso de que la concepción a la que te lleva esas ecuaciones no encaja con la otra. ¿no? Que las cosas de verdad a esa escala no están en un sitio. Entonces, si piensas que el espacio mismo está construido como el sitio donde están las cosas y las cosas no están en un sitio, empiezas como a tener problemas. ¿no? ¿Este revival que viene un poco por la computación cuántica o ya ha venido de antes? Bueno, viene de toda la vida, ha habido gente que se ha cuestionado esto. O sea, en el momento... Desde Einstein, Sí, ¿no? cuando se empieza a plantear, uno puede hacer esto de cállate y calcula, porque claramente era la mejor estrategia, ¿no? En ese momento, para ver hacia dónde te llevaba, porque estaban muy separados el rango de aplicación de las ecuaciones de la cuántica y lo que pasaba cuando medías. Poco a poco estaba claro que eso se iba a ir juntando, ¿no? Entonces el gato de Redinger no es más que una parodia de cómo esas dos cosas se tienen que juntar en algún sitio. Claro. Entonces lo que ha pasado es que poco a poco se han ido juntando. Ha habido intentos variopintos de tratar de encajar eso, pero bueno, manteniendo siempre la idea de que lo fundamental en esas ecuaciones era la visión más puramente determinista, tratando de encajarlo de una forma determinista, lo cual te llevaba de alguna forma también a la confusión en grano fino, grano grueso que decía antes, ¿no? A tratar de imaginar que de verdad debes poder interpretar la cuántica en términos de una clásica en la que los puntos son puntos matemáticos. Yeah. Claro, y un intento de salida de que puedas tener esos puntos matemáticos y a la vez tener pues la indeterminación que tenemos en cuántica es, por ejemplo, la interpretación de los muchos mundos, ¿no? Que es muy popular en el mundo de la divulgación y muy sugestiva de que... Pero... Y en la ciencia ficción. Y en la ciencia ficción, de que cada vez que ocurre un evento cuántico no selecciona de las posibilidades, sino que ocurren todas a la vez, ¿no? Y se crea un universo nuevo. Y se Sí, crea crea un un universo universo. Sí, pues para mí eso realmente, sí, obviamente como ciencia ficción está muy bien, es como tirar balones fuera, pero de una forma tan descarada. A mí me parece tan ridículo que me ofende hasta ver científicos, en principio prestigiosos, que lo abanderan, ¿no? Con gente como Sean Carroll, que dice, espera, a ver, hombre, ¿qué estás vendiendo aquí? Yo no lo entiendo. Bueno, es tratar de salvar como puedas la idea de un determinismo. Pasas a un multiverso, porque allí el multiverso sí que todo sería otra vez determinista. Claro. Todo podría ser, tendrías una visión reduccionista en que conociendo los ladrillos básicos podrías de verdad decir que todo está atado. Claro, a mí es querer salvar el determinismo a toda costa. A mí una cosa que me da mucha pena hoy que estamos en el mundo del clickbait es que te vas a ver los divulgadores que son más populares en canales de YouTube y todo eso, y claro, siempre están dándole vueltas a estas ideas porque saben que eso atrae a la gente, que es un clickbait, y lo presentan de forma
bastante Dogmática. sin contar cuáles son los problemas o no de esas cosas, casi como si fueran verdad. O sea, tú te encuentras a un aficionado de la física que no sea físico y como que casi va a dar por cierto los multiversos y todo esto porque es lo que le están contando todo el rato. Y están todas las pelis de Marvel, claro. Además. Y bueno, y luego está la otra salida posible de decir que no, que lo que cambia de un lado a otro es la conciencia, el observador consciente. Sí. ¿En qué momento? ¿Eso era hay la Wigner? diferencia? ¿Era Wigner o...? Bueno, ahí no sé quién quiere empezar No a sé. hablar de eso, pero vamos, Penrose, por ejemplo, ha echado un esfuerzo enorme de Penrose decir, yo creo que se la bandera, pues puesto que no entendemos cómo encaja la gravedad en la cuántica y no entendemos qué es la conciencia, deben ser lo mismo. Joder. Vaya plot twist de ese libro, madre de Dios. Es tremendo. Yo cuando lo leí dije, ¿qué hago con esto? ¿Lo tiro? Además que te Por lleva Dios. 200 páginas por un camino interesante y de repente hace... Y le sale con eso. Hay unas moleculitas en las neuronas. ¿Qué dices? Perdona, pero no habéis dicho cuál es el libro. ¿Habéis dicho esta La historia? Nuevamente del Emperador. Nuevamente del Emperador. Pero vamos. No le queríamos hacer propaganda pero Bueno, A ver, como pero- libro de física está muy bien, ¿eh? O sea, la primera Bueno, parte... y de biología, alguna Vamos, parte. prácticamente, o sea, si te saltas el último capítulo está muy bien. Y de computación, o sea, toda la parte Y de de Turing y computación, sí, de está Gödel. está fenomenal. Es un Sí, buen Penrose libro. es muy listo, eso está fuera de discusión. Y ha hecho contribuciones importantes a la Hombre, física. no, el novelo tiene bien ganado, eso no tampoco tiene El discusión. capítulo final es, aquí ya no te has tomado la pastilla. Que lo escribió hace 30 años, fíjate. Oye, a mí me gustaría volver al artículo, ¿no? Que es un poco el que nos ha traído aquí, un poco... Porque yo me acuerdo, además, yo estaba en Chile y estáis vosotros, ¿habéis leído este artículo? Pero joder, qué bueno es, que no sé qué. Es Entonces, que está muy bien escrito. sí, sí, sí. No porque Bueno, esté sí. aquí delante, No, pero no, no. está muy bien O sea, escrito. yo me acuerdo... Y confirma nuestro sesgo, Pero que es lo que no más nos solo- gusta a los científicos, nos No solo, encanta. no solo está bien escrito, sino que también hay vídeos de Pedro dando la charla explicando Sí, eso, sí, que pondremos también en... Si queréis, Las verle, notas. si queréis verle contando la historia todo el tirón aquí, sin Con nosotros transparencias. interrumpiendo, ahí lo podéis ver. Claro. Pues yo quería preguntarte, o sea, a mí me han contado, no sé si es verdad, pero a mí me han contado que eso se gestó en una comida y que tú empezaste a contarlo y alguien te dijo, joder, pues esto tienes que escribirlo y tienes que escribir un artículo. ¿Nos puedes contar si eso es verdad? Si es así? Sí, no, es verdad, literalmente verdad. ¿Qué sí, estabais sí. comiendo? Setas. ¿Quién fue el inductor? Pues estábamos con Pepe Español, Ah, Sí. Sí. con Miguel Ángel Miguel Ángel Rubio. Rubio, que es el que me lo ha contado a mí. sí. vale. ¿Quién más estaba? José Enrique Alvarellos creo que estaba también por Pues ahí. imagino, claro. Comiendo una lubina de Schrödinger. ¿no? No, no, comiendo en el comedor cutre de ahí de la claro. Autónoma. Ah, ¿fue en la autónoma? Fue en la Autónoma, Ah, en no, el no fue en la comedor UNED, cutre. porque, Sí, porque teníamos- hay un sesgo a la UNED ahí muy fuerte. ¿no? No, sí, porque teníamos un proyecto, teníamos teníamos un proyecto conjunto y Coordinado. habíamos tenido una reunión de estas de coordinación. Y os vais a supuestamente. celebrarlo a la cantina de la En la UAM. cantina Joder, de eso la sí que es UAM, amor a la comiendo- ciencia. ¿eh? pues eso. Entonces, para tratar de olvidar lo que teníamos en el plato, nos pusimos a hablar de estas Eso es cosas. verdad, eso es verdad. Pudiendo haber ido al restaurante bueno que hay en el Y campus. sí me dijeron, y digo, ¿esto por qué no lo escribes tal? Y bueno, la verdad es que me daba un poco de pudor, porque no creo haber aportado para nada. No, nada- claridad, nada has aportado original. mucha claridad. Son Bueno, pero- cosas que estaban allí. Claro, no, pero tener un resumen... o sea, a mí lo que me impresionó es que es verdad que eran todo cosas que yo había oído, pero de Sí. repente estaban todas juntas. Claro, y de hecho todas las ecuaciones que mencionas son todas conocidas. O sea, Sí, con sí, el no hay Lindblad, nada la nuevo, ecuación no de solo tal, ecuaciones. el Lindblad, sino- ¿no? Pero es La que única- el Lindblad, eso es, Sí. pero que como que todo empieza a encajar en... Sí. Es un puzzle, montas todas las piezas y dices, coño, esto encaja. Sí, efectivamente. Y queda otra chulo. cosa a mí que me gusta mucho es que tienes como unas metáforas y ese dibujo de las orillas de eso. O sea, Ya, a mí ya, ya. eso de verdad que me voló la cabeza, ¿eh? Me parecía buenísimo. Esto tenéis que ver la charla. Claro, tendréis que ver la charla o os pondremos Pues sí. la Ese imagen. Leer el artículo. Ese dibujo, la verdad es que me avergüenza un poco porque realmente Pues, o sea, a mí me parece Sí, buenísimo. es verdad que es mejor científico que dibujante, pero, traté de pero el con- dibujo aclara. traté de convencer a mi mujer de que ella dibuja bien, que me lo dibujara, pero no, en aquel momento no le venía bien. Pues lo habrías hecho con una Y IA, y ¿no? lo hice yo con mis trazos de niño de 6 años. Yo me acuerdo A aquel, mí lo que me mola más lo de las nubes. yo me acuerdo aquel libro de relatividad general que empieza con un mapa de la Tierra Media en el que hay que también todo sí, cuto, en el que hay que calcular la curvatura de la Tierra Media, o sea que esto De viene Wimber, ¿no? Wimber. Es Wimber. es Wimber, sí. Así que viene ya de toda una tradición. De malos dibujantes, sí.
Y otra cosa de ese artículo, o sea, ¿por qué decides, con todo el cariño a la Revista Española de Física, pero ¿por qué decides publicarlo en la Revista Española de Física? No sé, se me ocurrirían otros sitios, pero o sea, a mí me encantó que estuviese ahí, porque yo publico en la Revista Española de Física, o sea, que no tengo ningún... Pero a mí me parecía como un artículo como de más nivel para la Revista Española de Física. Pero, bueno, no sé, ¿por qué decidiste ahí? En parte tenía una mala conciencia, porque me habían dado la medalla de oro unos años antes, me habían ofrecido publicar algo y les dije, no, es que realmente no creo tener nada interesante que Les contar. hiciste la cobra. Entonces sí, tenía la conciencia de que cuando tuviera algo interesante, porque sí que había hecho alguna reseña de algún libro o algo así para la revista. Me parece que es algo que está bien tener esa revista y está bien potenciarla. Sí, Yo también. Pero no había escrito nunca ningún artículo porque ya te digo, me invitaron explícitamente y les dije, no, es que realmente no creo tener nada que valga la pena. Entonces, bueno, cuando tienes algo que dice, bueno, esto es divulgación, claramente no pretendo yo dar nada original, sino que es divulgación, es una divulgación que sale justo de una charla con colegas, pues, ¿por qué no? Pero es interesante, porque yo no he visto nada parecido contado de esa manera en una revista, digamos, No, mainstream. es verdad. O sea, ni siquiera dando más detalles. Porque dices, bueno, esto es divulgación, porque tampoco te metes con los detalles de las ecuaciones, pero yo no he visto nada parecido con esa secuencia a la hora de contar la evolución, las interpretaciones. Yo no lo he visto en Lo que ninguna pasa revista. es que, y esto yo te lo he oído a ti decir, es o bien no lo sabes porque estás de un lado, o bien lo cuentas en determinados foros y te dicen, bueno, Obvio. si esto es obvio, esto ya lo llevamos haciendo años o décadas. Y entonces, claro, ¿cuál es el foro para eso la es gente? verdad. ¿no? Sí. Eso es verdad. O sea, es verdad que hay, o sea, como que todo está en la literatura, pero no está puesto junto. que Claro, pero es pero la poner historia, junto claro, cosas claro, tiene eso- mucho valor. sí, Claro. sí, Sí, eso me sí, parece sí. a mí. Sí, como instrumentos prácticos, realmente donde están cuajando mucho es en todo lo que es fotónica cuántica, sobre Claro. todo. Ahí la idea de que la decoherencia no es nada mágico, sino que es algo que controlas, que Claro, y mides y puedes que puedes medir, sí, predecir, está siendo parte ya de las ecuaciones que manejas. Claro. Entonces eso es lo que ha cambiado cualitativamente. O sea, pero claro, la ecuación de Limblad desde hace 50 años, la cuántica de hace 100, pero hasta que van cuajando las cosas, pues van tardando, ¿no? Entonces, Sí, o se encuentra el caso de uso adecuado, ¿no? Sí. ¿Para qué vale esto? Pues, entonces, todo el jaleo que hay ahora con las tecnologías cuánticas como gran promesa y tal, tiene que ver también con que estás consiguiendo acercar más los otros extremos, estás fabricándote sistemas más controlables macroscópicamente, pero que todavía preservan una buena parte de ese comportamiento cuántico. Entonces te preguntas, ¿qué puedo hacer con ellos? A mí lo que me gusta del artículo es la visión como filosófica que aporta. O sea, que es verdad que la gente de fotónica lo lleva haciendo, pero lo lleva haciendo como una cosa práctica. O sea, Sí. que son sus ecuaciones, les funcionan y tiran para adelante. Y otra gente pues está haciendo sus cosas, calla y calcula y tiran y todo va bien. Pero esto es como una reflexión filosófica sobre qué significa todo esto y qué significa en términos de la mecánica, de interpretación de la mecánica Sí. cuántica, que es una cosa que está ahí colgada desde hace décadas y que no sabemos manejar, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo, vamos, mi objetivo fundamental era que cómo explicamos o cómo explicáis los que todavía estáis en activo dando clases de mecánica cuántica, la mecánica cuántica a los alumnos, se sigue explicando como me la explicaron a mí. Claro, sí. Y me la explicaron a mí cuando la teoría tenía 50 años y ahora tiene 100. ya. Entonces, las cosas han cambiado, deberían haber cambiado más de lo que han cambiado. De Sí, hecho, es yo creo verdad. que mi impresión es que ahora se cuenta más rápido todavía y te pones a resolver pozos Claro, cuánticos claro, y eso cosas es. así. Ni siquiera le dedicas tanto tiempo como se dedica. De hecho, es el mayor foco. O sea, si te fijas en los cursos de cuántica, el mayor foco es en cómo calcular cosas. No en lo que significa todo. Eso se pasa muy rápido y muy por alto al principio. O simplemente como en el Galindo, se postula, estos son los postulados y tiramos para adelante y ya está. Sí. Entonces, Pero para mí lo que se pierde es justo que empiezas hablando del conjunto observables ¿cómo es? de De operadores, operadores que conmutan. sí, que conmutan eso. Y eso ya te define los autoestados, son los estados cuánticos, y te pierdes que ese conjunto completo de observables que conmutan realmente son cacharros, es cacharreo. Sí. Eso, de hecho, cuando hablas con un experimental le gusta mucho la idea, porque ellos hablan siempre del cacharreo que tienen. En cualquier experimento lo que tienen que enseñarte es el cacharro. La parte cuántica es una parte pequeñita y todo lo demás es el cacharro. Claro, de hecho, la palabra que se usaba era observable, ¿no? Que claramente te está hablando de cosas que puedes medir, ¿no? Sí, La pero el propia medir lengua. incluso medir ya es un poco demasiado abstracto. O sea, Ya, realmente puede ser, sí. decir que lo que estás diciendo es que no puedes separar
lo que llamas estados cuánticos, de los cacharros que tienes alrededor, eso es lo esencial. Sí, a mí me ha gustado una propuesta de... hace poco leí un artículo de Philip Ball, que es el autor de ¿Qué es la vida?, que es un libro que ya discutimos, y Philip Ball, entre otras cosas, ha sido editor de las cosas de cuántica de la revista Nature, o sea, que sabe de cuántica. Tiene un libro sobre cuántica. Tiene un libro sobre cuántica y sabe un montón. Y hace poco escribió un artículo diciendo que había leído un libro de un físico que se llama Zurek sobre una propuesta que es el darwinismo cuántico y que lo había flipado y que para él pensaba que ahí estaba ya casi Me lo tienes que pasar, por estos misterios. Está en la biblioteca del Instituto de Física Teórica, solo hay que ir a cogerlo allí. Y yo me he cogido el libro y he mirado un poco el principio y la verdad es que, vamos, yo no sé nada, pero por lo menos la forma en que presentaba la cuántica y la forma en que reformulaba los postulados para que estuvieran dentro de este terreno del que estamos hablando ahora, me parecía muy sensato. Saúl y yo leímos el índice y estábamos diciendo, hola, cómo mola. Sí, y hasta te lo compro. Y hasta ahí llegamos. Y yo aunque leí... el título era un poco malo, ¿no? Porque darwinismo cuántico suena, pues eso, a colgante cuántico que te cura la tiroides, ¿no? Vale, esencialmente es el bayesianismo cuántico quitándole la visión bayesiana, diciendo que las probabilidades... Pues ya no me gusta, mira. Que las probabilidades las debes entender en un sentido frecuentista. Pues ya no me lo leo. Dices, lo que tengo es una población de posibles experimentos y variables, y entonces las que acaban quedándome... Seleccionándose son estas. Entonces, pero realmente lo que es en sus predicciones y en su forma de entender lo que hay ahí, en el sentido de que no es determinista, sino que tienes que estar desde el principio hablando de cuánto no sé y cómo eso que no sé va a seguir aumentando. Tienes que manejar eso desde el principio, es lo mismo. Entonces la única cosa es, pues eso, lo que pasa en teoría de probabilidad, ¿no? Si quieres entender que las probabilidades son un ente ideal en sí mismo y hablar de bayesianismo, o que las probabilidades simplemente es una forma en la que tú estás midiendo el no sé en un colectivo más o menos real de sistemas. A mí el término no me gusta nada, darwinismo cuántico. No, a mí me parece tampoco. que esté aplicado a la biología y que sean principios cuánticos que están rigiendo de alguna forma la evolución. Entonces yo creo que además no hay un darwinismo tal en este darwinismo cuántico, lo único que hay es selección. Sí. No hay más, o sea, no hay mutación, no hay replicación. Evolución. O sea, no en el sentido completo, ¿no? A mí me resulta que yo cuando vi el término dije, ostras, ¿qué es lo que...? O sea, a mí me echó para atrás, nunca me ha llamado la atención. Hay mucho marketing ahí. Sí, pero es verdad que el índice del libro está bien. Y ahora gracias a Pedro ya sé mejor de qué va y me alegro mucho. Sí, bueno, la idea es por qué se seleccionan, porque algunas variables acaban siendo puntos gordos que podemos manejar de forma clásica. Porque algunas variables sí que acaban siendo que es esto o lo otro. Acaban siendo disyuntas. ¿Por qué los gatos están vivos o muertos? Porque la partícula está aquí o aquí. Porque el electrón pasa por esta rendija o esta rendija. Y otras variables no les ocurre eso. Entonces, el mundo clásico, las intuiciones clásicas, las teorías físicas clásicas se aplican a lo que ha pasado ese filtro de haberse convertido en variables clásicas. Interesante. Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado un episodio chulo. Vas a tener que estudiar un rato. Vale, oye, pues voy a aprovechar que ya se nos ha quedado aquí lo de la cuántica más o menos cerradito para preguntarle a Pedro, porque Pedro ha trabajado también en cuasiespecies. En teoría de cuasiespecies, entonces... ¿Qué es una cuasiespecie, Susana? Una cuasiespecie es el autovector por la izquierda de la matriz de transición entre estados. Pero tú diste clase con Galindo, ¿qué pasa? No, pero esa es la definición buena de la teoría de Eigen, porque, bueno, la historia es un poco más larga y es un poco así un off-topic en el día de hoy, pero sí que tengo curiosidad por saber, Pedro, cómo fue que llegaste allí, cómo fue que pasaste por allí y que lo dejaste. Un poco y que lo dejaste, sí. Bueno, a mí la biología siempre me había gustado mucho. Lo que pasa es que me gustaban mucho las matemáticas y no veía... Para usar las matemáticas, pues acabé siendo físico, ¿no? Pero nunca perdí la intención de acercarme a la biología. De hecho, cuando leí el origen de las especies de Darwin me quedé maravillado. Sí. Me lo dio mi padre y yo me quedé maravillado. Dije, esto es una teoría, esto de verdad es biología y es una teoría. Sí. No es contar historietas ni decir que no es coleccionar mariposas, es de verdad una teoría. Entonces, bueno, en un momento determinado yo me puedo tomar un sabático, decido aprovechar la ocasión de tomar un sabático para hacer algo diferente, empiezo a explorar qué cosas se me ocurren
y desde lo que yo sabía hacer de física estadística, de transiciones de fase y tal, pues me tropiezo con el modelo de Eigen. Yo trato escribo a Eigen, pero Eigen ya estaba viejito y muy ocupado y obviamente no tal, pero me deriva a Peter Schuster, su discípulo favorito. Entonces, bueno, acabo estando un año ahí con Peter Schuster en Viena y, bueno, ahí es donde saqué eso, es juntar, o sea, de alguna forma aprovechar lo que yo sabía para empujar en esa dirección. Y la verdad es que es un trabajo que ha tenido bastante relevancia, Sí. porque en aquel momento la gente el concepto de cuasiespecie se había utilizado para sistemas sencillos, para un sistema en el que hay un óptimo o como mucho dos óptimos. Entonces, lo que yo aporté es que si ese paisaje de optimización es mucho más complicado, usando cosas de modelos tipo de vidrio de spin, si lo haces suficientemente complicado, puedes acabar teniendo coexistencia de óptimos diferentes. Claro. Entonces, a través de la complejidad acabas estableciendo esa estabilidad de la diversidad que hasta ese momento, allí activamente, como gran invento de Peter Schuster y su escuela, estaban buscando a través de la no linearidad, de cosas que eran los hiperciclos y todas estas cosas, de que haya un replicante que apoya a otro replicante, que apoya a otro replicante y se acaba cerrando el ciclo. Era mecanístico. Digamos. Entonces, sí. Entonces, de alguna forma era una forma diferente y, bueno, Peter Schuster no quiso firmar el artículo conmigo. Le digo, no sé si porque era contradictorio con lo que... Pero claramente lo apreció, porque Me parece que es un tipo muy honesto. Es muy honesto, sí. De hecho, la definición que he dado del autovector por la izquierda es suya. Es suya. Yo le pregunté una vez, ¿qué son las cuasiespecies, Peter? Y él me lo dijo porque, a ver, hay que ponerlo en el contexto de que cuando los virólogos toman la teoría de cuasiespecies de Eigen, que está muy bien definida en un marco formal y aplicada a Eigen la derivó en el contexto de los replicadores primitivos, de un momento en el que hay moléculas que se replican con una alta tasa de error. Cuando los virólogos toman ese marco, digamos, conceptual, el término cuasiespecies pasa a tener acepciones que no son estrictamente las que vienen de la teoría de Eigen, que está muy bien formulada, ¿no? Entonces, bueno, en esa discusión, ¿no?, entre qué es una cuasiespecie, cómo se define una cuasiespecie, pues se lo pregunté una vez a Peter y me dijo, el autovector por la izquierda, y le dije, pues tiene toda la razón. Luego ahí Mañana se lo cuenta a un virólogo. Claro, se lo cuento a un virólogo. Podemos poner ahí todos los peros que queramos sobre las asunciones que hay implícitas en la formulación, pero efectivamente esa es la definición. Vuelve a ser una vaca esférica, ¿no? Es una vaca esférica. Estás definiéndolo como Claro. una situación totalmente estacionaria. Eso es. Cuando no- un virólogo está peleando con un virus que no está para nada estacionario, Para nada. que está Aunque ellos no lo sepan. Está cambiando su entorno. Ellos lo saben perfectamente. Yo creo que los virólogos son muy listos, ¿no? Bueno, tú tienes más contacto con ellos. Pero Nos da para otro capítulo. Da para otro capítulo, efectivamente. Corrígeme si me equivoco, pero lo que hacías, si no recuerdo yo mal, era interpretabas el tiempo como una variable espacial más y lo que hacías era, el presente era la interfase, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno, no recuerdo yo mal. desde ese Y punto de vista, o sea, digo con la traducción que hacías, digamos, a la sí, teoría de líquidos. o teoría de fluidos. la matriz de replicación se convertía en la matriz de transferencia Eso es. en un sistema en equilibrio estadístico. Sí, sí, La tasa de mutación se convertía en la temperatura. claro. Entonces, el paisaje de replicación era una interacción muy complicada. Bueno, muy sencilla o muy complicada según cómo pusieras ese paisaje. Y es ahí donde, bueno, lo que yo hice en particular fue conectar allí un modelo tipo Hopfield que te puede llevar desde cosas muy sencillas hasta vidrio de spin. Es que Pedro, como yo, tiene un pasado también en teoría de líquidos. Sí, sí. Efectivamente, venimos Pero claro, pero resulta luego muy versátil. O sea, yo lo he Claro. aplicado a cosas completamente peregrinas. Aquí así. hay que poner en valor la Claro. mirada del extranjero, ¿no? Claro, a veces, exacto. porque el que está muy metido en su tema a veces es incapaz de verlo de otra pensar manera, fuera de la claro, caja, ¿no? eso es. De tomar una perspectiva Te distinta. llegas con una caja de herramientas distinta y... Claro, llegas y dices cosas y aportas cosas sí, sí. y contribuyes y sacudes un poco Sí. a la gente, ¿no? Sí, eso vale mucho. Desde luego es muy importante siempre el conseguir que alguien de fuera eche un vistazo Por a lo que estás supuesto. haciendo. Sí. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí, pues muchas gracias, Muchas gracias. Pedro. Pues Pues Hemos yo ahora quiero pasado muy bien. preguntarte... No, es broma. Ya hemos terminado. Bueno, pues muchas gracias, Muchas gracias. a todos. Chao. Vale, hasta luego. Adiós y Hasta no adiós porque he venido otro día a escuchar.